El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco». «Estén prevenidos», dijo Jesús, «porque no saben el día ni la hora». El reino de los cielos, Mateo 25, 1, será semejante también a esta escena. El reino de los cielos será semejante en su consumación al final de los tiempos también a esta escena. El reino de los cielos será semejante a 2 tipos de hombres, a 10, vamos a poner un número de cierta plenitud, y que sea claramente divisible en partes iguales. El reino de los cielos es parecido a algunos tipos y algunas tipas de tipos y tipas que están con la cabeza, el corazón, los preparativos, las acciones puestas no solamente en las cosas de este mundo, sino en las cosas que van a venir. No solamente en este tiempo que se nos concede bajo el sol de durabilidad probable y también de mayor gozo o mayor sufrimiento, frente a toda una eternidad ante la cual el reino de los cielos se hace paso y ante la cual el Señor Jesús quiere invitarnos a participar. No existe un evangelio, no existe un evangelio en el cual se puedan salvar, para decirlo de algún modo, en el cual puedan estar eternamente junto al Señor aquellos que no quieran. Por eso nosotros tenemos que urgentemente iniciar un camino de renovación interior e integral para poder con nuestra vida dar un testimonio coherente y fiel del Evangelio de la gracia de Cristo, anunciar, no solamente testimoniarlo con nuestra vida,
con nuestras acciones, sino también anunciarlo con nuestras palabras y también rezar para que aquellas personas que tienen el corazón cerrado a Dios y abierto de par en par al pecado y al mundo y también al demonio, puedan abrirse a la palabra de Dios, a la palabra del Evangelio y al llamado que sigue resonando de tantos hermanos para que formen parte de la comunidad de los hijos de Dios, de aquellos que sí han podido, de que sí han querido disponerse al encuentro con Dios, ahora y para siempre. El reino de los cielos será semejante a jóvenes que quieren ir al encuentro del Señor, que quieren ir a la boda, les gusta la fiesta, quieren ir a la fiesta, pero no están dispuestas, las jóvenes, las vírgenes, no están dispuestas a querer encarar todos los preparativos, sí, los engorrosos preparativos que implican ser damas de honor. Sí, claro. Ahora, en aquella época, las bodas duraban a veces bastantes días, varios días. Las bodas se preparaban con mucho tiempo de anticipación. La lámpara aquí es un símbolo solamente de la parte procesional, de la parte del momento culmen. Sería hoy como cuando vamos a un salón de fiestas y ingresa la novia o la quinceañera y entonces aparece el tema musical y de pronto las luces la reciben con luces apagadas, de pronto las luces se prenden. Bueno, hay que recrear la emoción de ese momento para poder imaginarse este otro momento. Tenemos aquí a las vírgenes que salen con las lámparas a iluminar la belleza de la esposa, a iluminar al esposo. Muchas veces en aquellas culturas no lo conocían, así que la mujer lo descubría a partir de aquellas candelas, esas lámparas que sus amigas, sus damas de honor, para decirlo de algún modo, tenían encendidas para iluminar al esposo ni bien viniese. Pero claro, no es, una vez más, no es imaginable este escenario. No es imaginable un escenario en el cual uno quiera ir a una boda sin estar preparado, en el cual uno quiera participar, está cerca de la esposa, cerca del esposo, y no esté dispuesto. Hay que ser tonto, hay que ser necio, hay que ser imprudente, hay que ser incauto. Todas estas palabras pueden estar envueltas en este calificativo que se les da a estas vírgenes que no aparejan, que no capitalizan lo mínimo para llenar sus lámparas. El aceite es intransferible. No se puede dar. En medio de la noche, cuando llega la noche, no se puede. Ya está. Esto es evangelio. Y así tenemos otros evangelios. Uno cree que en el momento final se levantarán las compuertas de la inventada, a mi juicio, misericordia injusta de Dios, que no tiene en cuenta aquel que haya estado con Él, de aquel que lo haya despreciado en toda su vida y haya querido vivir apartado de Él, y perdonará en un perdón, digamos, un concepto de perdón bastante particular, a todos aquellos que hayan querido, muchos, escupirle en la cara. Claro que Dios, todo pecado, Mateo 12:31, todo pecado será perdonado a los hombres, todo pecado que cometan, toda blasfemia. Dios es capaz y Dios va a perdonar todo pecado a los hombres, incluso aquel que le escupa en la cara, incluso aquel que lo haya despreciado formalmente, Dios lo va a poder perdonar.
Sí, claro, pero para eso tiene que sumarse a este llamado al reino de Dios, al reino de los cielos, que se parece a estas vírgenes. Porque el tiempo apremia, como dice Pablo, la noche está cerca y el Señor viene. Y eso reza la esposa y el espíritu. Así termina Apocalipsis 22. El espíritu y la esposa dicen, ven, Maranatá, Maranatá, ven Señor Jesús, que venga el Señor Jesús, que venga el Señor. Deseamos que venga a nosotros tu reino, que venga el Señor Jesús y clamamos, ven Señor Jesús, porque deseamos la plena realización de la redención en nuestros cuerpos, en toda nuestra naturaleza, porque las arras, los anticipos, los adelantos del Espíritu ya los tenemos dentro nuestro, gimiendo, empujándonos a querer estrecharnos en ese abrazo eterno con nuestro Señor. Pero el aceite no es transferible. Tenemos que tener con qué. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos las vasijas de barro. Algunos han querido ver en el aceite la justicia divina, los méritos que Jesucristo nos obtuvo en la cruz, en el Calvario. Algunos otros han querido ver en el aceite la fe en Dios y la esperanza y la caridad incluso. Algunos han querido ver las acciones merecedoras de estar, cosa que sabemos nosotros que, puesto que la salvación es por gracia, esta interpretación es un poco antievangélica, ¿verdad? Pero algunos han querido ver la justicia divina hecha aceite. Algunos han querido ver las virtudes de los santos, con las cuales se adorna la esposa cuando se viste para recibir a su esposo en Apocalipsis 19, que se adorna, que se viste, se atavía con las acciones de los santos suyos, los amigos del esposo, como diría Juan 3. Sin embargo, a mí me es muy difícil hablar del aceite, de pensar, de reconocer en este aceite, en el aceite necesario para iluminarnos, para iluminar el rostro de Cristo, para poder ver el rostro de Cristo. Es muy difícil pensar en algo que no sea unción, que no sea Espíritu Santo en uno, que pueda desde dentro empujarnos a salir a buscar al esposo que viene. Nos puede pasar a todos, dice el texto bíblico, que mientras esperaban, les entró el sueño a todas. El esposo se demoró un poco, se hacía esperar, se quedaron dormidas todas. Podemos ser traicionados un poco por nuestra fisiología, por nuestra naturaleza, también por nuestra ansiedad, por nuestras preocupaciones, porque no somos humanos y el Señor lo sabe. Somos barro, sabe de qué estamos hechos, pero no podemos entrar en la especulación de que otro, que no yo, otro, me dará, llegado el momento, aquello que yo no tenga. Porque la salvación es un don, es gracia, pero por fe personal, por fe personal que transforma la vida, por fe viva, por fe experiencial, me lleva a vivir en Cristo, a vivir en el Espíritu Santo.
Es una invitación, claro, pero es una invitación a la cual se puede responder o no responder. El aceite es intransferible. Solo hay una medida propia para cada uno, para vos, para mí. Cada uno tiene su medida de aceite que tener en su lámpara hasta que el Señor venga. Hay una medida personal que tiene que estar llena, que tiene que estar colmada. Por supuesto, nuestra miseria, nuestra debilidad y nuestro pecado allí está contado, o mejor dicho, está descontado. Pero es necesario para salir en medio de la noche, para salir al encuentro de Jesús, para salir a las bodas en el reino de los cielos, tener lleno el corazón de la medida de Espíritu Santo que el Señor haya querido darnos, o que hayamos podido nosotros aceptar de lo que el Señor haya querido darnos. Misterio de amor. Pero salir con eso, a recibirlo. Porque la puerta se cierra. Porque la puerta se va a cerrar. Aquí estamos en Mateo 25 del 1 al 13, pero Mateo 13 ya nos había dicho que el reino de los cielos es como una red, esa red barredera que junta todo del fondo de las aguas. Toda clase, todo tipo de tipos, malos y buenos. Aunque el reino sea una invitación para todos y aunque el resultado final solamente sea conocido por Dios, nosotros tenemos que afirmar que la puerta se va a cerrar, que va a haber un momento en el cual ya no vamos a poder dar marcha atrás. Hay un tiempo que nos es concedido bajo el sol para llenar nuestras lámparas, para llenar nuestros corazones de Espíritu Santo, y el resto debemos encomendarlo a la misericordia de Dios. Es imposible no reconocer los ecos del Sermón del Monte aquí, en el clamor de estas mujeres que desesperadas ya tienen el aceite, pero se dan cuenta que no pueden entrar. Vos y yo tenemos experiencia de haber llegado tarde a algún lugar y quedarnos ya vestidos, listos, preparados en la puerta sin poder, incluso llorando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Mateo 7, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense aquí, versículo 11, Mateo 25, 11. Llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguró que no las conozco. No las conozco, no las vio el Señor, no las vio esperándolo, no las vio aparejadas, no las vio en esa pasadera, en ese pasillito hecho por las damas de honor, no las vio. Y si no estuvieron allí esperándolo, que la puerta se cierra. Termina el Señor Jesús con una palabra de amor, porque nosotros hemos trastornado hasta el lenguaje. Estén prevenidos, que se traduciría algo así como prevénganse. Es una orden, prevénganse, estén prevenidos, que no conocen, que no saben el día, la hora, no lo saben, estén prevenidos. Sí se puede uno, decíamos, cansar en la espera, pero no hay solución
para el incauto, para el negligente, para el imprudente, para el insensato, para el que no piensa ni prevé. Porque no hubo deseos de sumarse a la boda. ¿Qué vamos a querer hacer con nuestras vidas? Una sola tenemos. El otro día hablaba con una persona, me decía, solamente una vida tengo para disfrutar. Y yo decía, sí, yo también tengo una sola eternidad para disfrutar y tengo una vida para elegirla. Qué extremista. Sí, extremo, extremísimo. Bienaventurados. No solamente los invitados al banquete de las bodas del Cordero, sino bienaventurados aquellos que día a día tratan de tomar sus lámparas, tomar su vida, abrirla y ponerle el aceite necesario por si ese día al Señor se le ocurre venir. Por si en esta noche el Señor se ocurre aparecer. ¿Podremos quedarnos dormidos? Sí, claro, pecadores somos, dije, pecadores perdonados, pero así como podemos quedarnos dormidos, también he escuchado el grito de viene el Señor. Podemos tomar nuestras lámparas llenadas por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santificador de Dios, y salir corriendo al encuentro de aquel que viene para llenar nuestra vida no solamente de felicidad, no solamente para llenarnos de esa emoción única que jamás hemos sentido aquí, pero que por siempre se nos invita a sentir allí, en la tierra, en la patria, en este reino de los cielos plenamente establecido, donde ya no habrá más nada que impida que seamos felices, que estemos en paz, que estemos sanos, que estemos bien y que estemos sobre todo para siempre con aquel que lo único que quiere, que quiso y que ahora mismo te propone, porque te pensó así desde toda la eternidad, amar, y que para eso te creó, para amarte, para amarte. Imagínate, les aseguro que no te conozco. Pablo, te aseguro, no te conozco. No te conozco. No sé quién sos. No sé quién sos. Señor, pero tengo aquí el aceite, vengo de comprarlo. Sí, pero tuviste una vida para comprarlo. No sé quién sos. Entraron todos los que tenían que entrar. Ahora te pido que por favor te quedes en donde elegiste no hace un ratito, donde elegiste durante toda tu vida, que yo tengo que encargarme de seguir festejando, bailando y haciendo plenas, felices para siempre aquellas personas que durante toda su vida no tiraron como vos ahora manotazos de ahogado, sino que durante toda su vida trataron de estar cerca mío y de ir dejándose llenar por mi Espíritu Santo y transformar. Que no me diga Dios eso, que no me lo diga, que no te lo diga. Testimoniemos, anunciemos, recemos para que todas aquellas personas que no conocen el Evangelio puedan conocerlo, porque no hay un Evangelio en el cual se salven aquellos que no escuchan la palabra de Dios, que no obedecen a Dios y que no entran en comunión desde ahora con Él en esta vida. Que el Señor nos haga perseverar, nos conceda la perseverancia de aquellos que hemos sido santificados por la fe, por el agua, por el bautismo, y nos conceda poder seguir siendo fieles para poder entrar a participar
o mejor dicho, para poder ya comenzar a participar de modo real, de modo constante y de modo firme de aquellos bienes que el Señor tiene para regalarnos y para ya hacernos gozar y disfrutar desde ahora, desde ahorita, aunque sea de noche.